Bueno, el primer tip, truco, en realidad que vamos a ver, la herramienta obviamente sí que la enseño, pero lo que me olvido es enseñar esta función. Se trata de que con el marco de selección alarguemos todos los elementos, ¿no? Eh, Hay que hacer un marco de selección de todo lo que queremos alargar. Voy a suponer que quiero estirar todo este lote 3 metros hacia el frente. Entonces hago el marco de selección, hago control H, doy un punto de referencia y le digo que quiero que se mueva 3 metros en 0 grados, ¿no? 3, enter. Listo, todo ha crecido 3 metros. Lo que no ha crecido acá son mis líneas de lote porque están bloqueadas. Yo suelo bloquear las líneas de lote para que no las mueva por error, pero es esto. Ese es el primer tip que les voy a enseñar, o que no sé si saben. Esto siempre enseño la herramienta, pero generalmente me olvido de enseñar esto, ¿no? Control Z para devolvernos atrás. Control Z. Eso es. Listo, ese es el primero. Bueno, el siguiente tip es copiar elementos por pisos, ¿no? Cuando tenemos demasiados pisos y tenemos ya algo que es repetitivo en algunos de ellos, vamos a venir por acá y decirle clic derecho y editar elementos por pisos. Por acá definimos qué elementos vamos a copiar y qué no. Solamente hay que destildar los que no queremos. Y este piso se repite en los pisos impares, digamos en el 3, en el 5 y en el 7. Y que todo me copie. Le digo que ok. Voy al 3D. Le digo continuar acá. Voy al 3D con F5. Y ahí tengo copiado en los pisos 3, 5 y 7. ¿No? Entonces ese es otro tip. Vamos con el siguiente. Ya bueno, este otro tip siempre me olvido enseñarles. En realidad no me olvidaba enseñarlo, no lo sabía, no sabía que se podía hacer esto. Se trata de unir dos cotas, ¿no? Yo tengo aquí dos cotas, esta es una, perdón, esta no, esta, y esta es otra, y vengo acotando por acá. Con control estoy acotando, control sostenido y clic estoy acotando. Y para unirla con esta otra cota, simplemente con control sostenido le doy clic a la otra cota. Esa sería la forma de unir las cotas, ¿ya? Unir dos cotas en una sola. Después, si quiero mover este punto a otro lugar, esta cotación a otro lugar, digamos que acá, control sostenido, teniendo seleccionado el punto que quiero mover, el nodo que quiero mover, la cota que quiero mover, con control sostenido, clic hacia donde lo quiero mover. Entonces, así se puede mover una cota. Bueno, otra de las herramientas que vamos a ver ahora es el tema de seleccionar con flecha. Y esto sí siempre lo enseño, pero creo que muchos no saben. Muchos no saben el uso de esta herramienta. Cuando nosotros estamos en la herramienta flecha y desplegamos por acá, tenemos tres formas de seleccionar con la herramienta flecha. La primera, el icono es claro, dice que ni bien tocando el objeto se va a seleccionar. La segunda nos indica que cuando el objeto esté completamente dentro se va a seleccionar. Y la tercera, que es una mezcla entre ambos. ¿Qué pasa? Si yo voy de izquierda a derecha, todo lo que esté completamente dentro se selecciona. Pero si voy de derecha a izquierda, todo lo que toque. ¿Ya? Entonces tenemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? En una sola opción. Eso también pasa en SketchUp. No sé cuántos de ustedes sabrán eso, pero una vez que te acostumbras es bastante útil. Y eso sí es muy básico, sí, siempre lo enseño. Otra herramienta que muchos no saben, que estoy seguro que muchos no saben, es la herramienta flecha. Es esto por acá. Enviándolo a la flecha blanca es la mejor forma
de trolear a alguien que dice que sabe Archicad y no conoce esta herramienta, no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Con la herramienta de la flecha blanca, porque esta herramienta solo sirve para los subelementos de la herramienta forma, ¿ya? Solo sirve para la herramienta forma en sí. Entonces, a pensar que ha pasado algo, qué sé yo, alguna vez he troleado a alguien así, solamente desplegar aquí y cambiar la flecha negra y todo está normal. Ya, esas son cosas que, bueno, siempre enseño, pero que no mucha gente sabe. Bueno, otra de las herramientas o una de las herramientas que no enseño generalmente, no da tiempo, es esta de pintor de superficies. Esta nos ayuda un montón a agilizar el trabajo. Voy a seleccionar todos los muros y le voy a decir que solo quiero ver eso. Controlar para seleccionar todos los muros, F5 para actualizar la vista. Entonces nos ayuda a sobreescribir el modelo. Aquí vemos que tengo por acá esa pintura amarilla que la quiero reemplazar por una cerámica. Entonces voy a seleccionar la cerámica. Por acá voy a buscar cerámicas. Esta de acá 30 por 30 y esta es 15. Esta de 30 por 30 le voy a decir que reemplace esta. Listo. Así de simple he reemplazado todas esas superficies. Ahora esa baldosa, este ladrillo viejo quiero que se reemplace por un estuco blanco. Voy a escoger estuco blanco rugoso y le doy al ladrillo. Listo. Así de manera muy simple se va reemplazando. Ahora, si no quiero reemplazar todo, si quiero simplemente ir pintando por acá, voy a pintar con ese estuco blanco, estos de acá. Puedo seleccionar el estuco blanco rugoso e ir pintando cara por cara. Este no es este. Y sin necesidad de estar entrando a las definiciones, sin necesidad de estar viendo qué cara es a la que estoy asignando, ¿no? Así de manera muy práctica terminamos haciendo más rápido el trabajo. Así voy a terminar por acá y esa es la herramienta de pintor de superficies. Me está dejando acá por alguna razón. Ok, acá. Ahora sí. Listo. Esa es otra de las herramientas que, bueno, esta no la enseñé por razones de tiempo, pero es muy buena.